La cultura es un molde. Esta se define como el comportamiento aprendido y determinado por el grupo social al que se pertenece, es decir, herencia cultural. Esta puede ser adaptativa o inadaptativa. De igual forma, cabe destacar que no se transmite genéticamente, es una conducta aprendida compartida, donde las diferencias se basan en la educación que se percibe. Un ejemplo de esto es lo que viene siendo los honores a la bandera en México. Como sabemos, se realiza en una plaza cívica o en un acto cívico, dando representación la cultura mexicana. En este caso, los honores a la bandera consiste en lo que viene siendo el desfile de la bandera alrededor de la plaza cívica. De igual forma, se entona el himno nacional mexicano junto con el juramento a la bandera, el cual se debe dar con el elogio y emoción. La explicación del por qué los honores a la bandera es un ejemplo de cultura, es un molde, se debe a que desde que nosotros tenemos la capacidad de pensamiento y razonamiento, nos inculcan lo que viene siendo los honores a la bandera. Si bien recordamos desde el kinder o desde el maternal, nos enseñan lo que viene siendo a respetar a nuestros lábaros patrios y entonarlos con el orgullo mexicano que se debe. Cultura es compartida. Esta es un atributo individual manifestado en un grupo. Como sabemos, se puede presentar lo que viene siendo enculturación, la cual es la unificación de las personas por experiencias comunes, por ejemplo, los bailes tradicionales. Un ejemplo claro de cultura compartida es el ballet, el cual es un baile y tal y como lo conocemos hoy, surgió en la Italia del Renacimiento, entre 1400 y 1600. Fue en Francia durante el reinado de Luis XIV cuando surge la necesidad del profesionalismo, y en 1661 se crea la primera escuela de baile, la Académie Royale de la Danse, la cual significa la Academia Real de la Danza. Si volvemos a la actualidad, se puede denotar que todavía se practica este maravilloso baile, dando la perfección y delicadeza del cual este se caracteriza. El porqué del ballet es un ejemplo de cultura compartida se debe a que este se originó principalmente en Italia. Sin embargo, se fue esparciendo por Francia y de Francia fue esparcido por toda Europa y después llegó a todo el mundo. Si buscamos ballet mundial, podremos encontrar academias de ballet en México, Rusia, Estados Unidos, principalmente en Francia, Italia, entre otros. La cultura lo abarca todo, desde las relaciones que tiene algún aspecto de la vida cotidiana o siempre con elementos más complejos. Todo se encuentra interrelacionado. Existe la alta cultura, la cual es el refinamiento, gusto, sofisticación, educación y las bellas artes. Existe la cultura cotidiana, la cual es la que conocemos hoy en día, la cultura popular, la cual es tú, deportes, cómics, etc. De igual forma, un ejemplo de cada una de este tipo de culturas, es decir, alta cultura, en este caso, es decir, las bellas artes, sería la pintura, escultura, entre otros. Un ejemplo muy claro de la cultura cotidiana es nuestro alimento. Es algo muy importante en cuanto a nuestra cultura mexicana y se encuentra en nuestra cotidianidad. Los alimentos mexicanos están muy influenciados por las tribus indígenas. Un ejemplo de cultura popular podría ser en la música, el tango, el jazz, el blues, el reggae y en lo que está de moda, el freestyle. De igual forma, en los bailes está el hip hop, street dance y otros géneros urbanos. Y en cuanto a los nuevos medios de expresión, ya sea el cómic, la animación, los videojuegos e incluso los juegos de rol, han influenciado bastante en la cultura moderna, ya que muchos jóvenes y adultos e incluso niños se interesan por algunos de estos. La cultura y la naturaleza. Se define como la base biológica que nos impulsa a desarrollar necesidades naturales, pero que tiene una expresión cultural. El comer, el dormir, el beber agua o cualquier líquido, excretar e incluso la reproducción, es decir, la fornicación, son parte de la cultura en nosotros. Como sabemos, nosotros hemos nacido con estos conocimientos y necesidades.
Biológicamente, nadie nos enseña el cómo comer o el cómo dormir. Viene inculcado en nosotros desde el momento en que nacemos. De igual forma, nadie nos enseña a reproducirnos. Como sabemos, esto es naturalmente en nosotros, ya que como especie buscamos el mantener a la humanidad con vida. La cultura aprendida se da a través de la observación, sobre todo en los niños, que tienen la capacidad de absorber cualquier tradición cultural. También se puede aprender de la propia experiencia, la relación con las demás personas de la sociedad. Como individuos, nuestro aprendizaje cultural depende de la capacidad de utilizar símbolos, signos que no siempre deben tener una relación con lo que se representa. Mediante este aprendizaje cultural, las personas crean, recuerdan y abordan las ideas controlando y aplicando a sistemas específicos de un significado simbólico. En donde en muchos casos la cultura puede ser transmitida directamente cuando es enseñada por nuestros padres, en el inculcamiento de buenos modales para aplicarla. Un ejemplo que he decidido poner en este video informativo es el de los niños. En diversas escuelas, en este caso la escuela Waldorf Alicante, se hizo lo que viene siendo el Día de los Oficios. Estos niños recordarán y aprenderán sobre las culturas. De igual forma, en las escuelas se enseña lo que viene siendo culturas, como lo es cultura china, cultura mesoamericana y la cultura de la historia de México. La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. La cultural consta de tres características: el autoconcepto, el cual es el asumir; reconocimiento, en el cual se comparte; la afinidad, el cual es el gusto. Nuestro ejemplo del día de hoy son los conocidos otakus, ya que estos asumen lo que son, comparten su gusto y, lógicamente, tienen la afinidad, es decir, el gusto hacia los animes. El anime se describe como aquella animación japonesa. La aculturación se define como la apropiación de elementos culturales ajenos después de haber sido inculturizados. En este caso, nuestro ejemplo es la llegada de España a México, en el cual, de una forma violenta, nos inculcaban la religión y sus conocimientos. Y después de mucho tiempo de haber pasado por esta aculturación, es decir, estos maltratos y obligación a aprendernos una cultura diferente a la nuestra, nosotros los mexicanos y otros lugares y países latinoamericanos han pasado por lo mismo. Es decir, hoy en México ya no hablamos la lengua materna indígena, es decir, el maya, el azteca, el náhuatl, entre otras lenguas. De igual forma no veneramos al mismo Dios que hace mucho tiempo se veneraba. Hoy solo veneramos a uno, el conocido Dios. El racismo y la xenofobia no tienen mucha diferencia, pero la xenofobia se describe como el rechazo y o discriminación del que viene de fuera del grupo de pertenencia, esencialmente de grupos de pertenencia nacional o nación. Lo llamamos xenofobia. Una de las formas más frecuentes de xenofobia es aquella que se hace en unión de la raza y la llamamos racismo. El racismo está presente en todos los países. Sin embargo, en donde más se presentan es en Estados Unidos y España, ya que los españoles tienden a comportarse de una manera bastante fúrica y o de manera de odio, hasta llegar a la agresión física. De igual forma, en Estados Unidos se ha llegado hasta la muerte de uno de ellos. El genocidio es conocido como la eliminación deliberada de grupos mediante el asesinato masivo, mientras que el etnocidio se le considera como prácticas culturales destruidas por la cultura dominante o poder colonial. Repetimos la historia con la invasión de España a lo que viene siendo América, en donde los pobres mexicanos indígenas, los indígenas mexicanos, daban lo que viene siendo su cultura, explicaban lo que consistía su cultura; sin embargo, fueron lo que viene siendo eliminados de una manera salvaje y brutal, al resistirse a aprender una cultura que no querían o no apreciaban, y estos intentaban defender sus creencias
y aún así fueron asesinados de maneras brutales. Relativismo cultural. Es el punto de vista que considera que toda verdad ética o moral depende del contexto cultural en el que se considera. De esta manera, las costumbres, leyes, ritos y concepciones del bien y del mal no pueden juzgarse según parámetros externos e inamovibles. Descubrir que las normas morales no son innatas, sino que son aprendidas de la cultura, permite comprender por qué diferentes sociedades se rigen por principios muy diferentes a los nuestros. De forma análoga, los principios morales de una misma sociedad cambian con el tiempo e incluso una misma persona puede cambiarlos. Un ejemplo de este relativismo cultural es la circuncisión